mensaje, mi tema el día de hoy. Hay un texto en la palabra que es tal vez el más concreto en cuanto a lo que es el trato de Dios, el proceso de Dios con la vida de un ser humano. Es la historia de un alfarero y la encontramos en Jeremías capítulo 18. Aquí en la pantalla tengo una parte de ese texto, pero si usted tiene su Biblia puede abrir ese capítulo para que siga todo el contexto también. Jeremías 18 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Que Dios bendiga su palabra. El profeta Jeremías recibe una instrucción. Se le dice: levántate y desciende a la casa del alfarero. En la época de Jesús, la casa del alfarero era un lugar muy importante para las familias. Recuerde que en esa época no existían los trastes o los utensilios de cocina como los tenemos hoy día. Hoy día tenemos ollas eléctricas y percoladores y todas esas cosas. En ese tiempo no, todo era hecho en barro. Lo que ellos usaban en las mesas y en las cocinas, las ollas, todo era de barro. Entonces el alfarero era un lugar muy frecuentado, donde la gente iba. Por eso el Señor utiliza la instrucción y el ejemplo de la casa del alfarero. Pero se le dice a Jeremías: mira, las instrucciones que te doy es que vayas ahí, y ahí te diré lo que quiero que hagas o que observes. A veces nosotros queremos que Dios bregue, trabaje en nuestras vidas, y Dios nos da instrucciones y no somos obedientes a esas instrucciones. Y por eso el proceso lo detenemos o lo hacemos más lento. Si Dios te dice: vete a la casa del alfarero, vete. ¿Qué representa la casa del alfarero tal vez hoy día? ¿Dónde es el lugar donde hoy día podemos ser procesados? La casa de Dios, el altar, el templo. Esa es la alfarería espiritual. Y hay personas que dicen: yo quisiera cambiar mi vida, Señor. Oh, pastor, yo quiero ser diferente. Pero no quieren ir a la casa del alfarero. No quieren ir a la casa de Dios. Ponen miles de excusas para no ir a la casa del alfarero. Bueno, a Jeremías se le dice: ahí es donde te voy a hacer oír mis palabras. Dice el apóstol Pablo en San Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y que por el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, al tú oír la palabra de Dios, el proceso se acelera, el proceso se activa en tu vida. Por eso es importante venir a la casa del alfarero, para escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios que es dinámica, para que esa palabra de Dios que tiene vida, se haga vida en ti, se haga revelación fresca, se haga rema de Dios en ti. Pero tienes que venir a la casa del alfarero. Bueno, Jeremías dice: descendí, verso 3, a la casa del alfarero y hallé que estaba trabajando en el torno. Ahora note entonces, Jeremías lo primero que observa cuando llega a la casa del alfarero es que este hombre estaba trabajando en el torno. El alfarero no estaba sentado por ahí haciendo nada. El alfarero estaba trabajando. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está bregando con nuestras vidas, moldeándonos. Dios no ha dicho: voy a tomarme un break, un receso con José Matamoros, con Roy Bonilla, con Teresa, con Daniel. No, Él siempre está en el torno. Y el torno es un instrumento. Y es un instrumento
que si usted se recuerda, si alguna vez ha ido a un lugar donde hacen cosas así, el torno es un objeto, una herramienta que tiene que a veces despedazar un poco el material. ¿Ves? Yo me acuerdo de un amigo que él trabajaba con un torno, pero para hacer piezas de metal, de hierro. Y él cogía piezas de metal y les daba forma, y tenían que ser formas exactas, perfectas, precisas para motores y cosas así. Roy, que es ingeniero, sabe de eso, ¿verdad, Roy? Que esas piezas tienen que ser exactas. Si no, se va a dañar la máquina o lo que estés haciendo. Y él me decía: José, esto tiene que ser así, preciso. Y yo tengo que pasar horas en este torno hasta hacer la pieza perfecta. De otra manera, se la pongo al motor y se va a dañar, o a la máquina, o a lo que sea. Dios también no va a procesar tu vida a la carrera. Dios no va a hacer cambios superficiales. Dios tiene que hacer de ti la pieza perfecta. Aunque el torno sea doloroso, aunque el proceso con el torno sea difícil en algunas ocasiones. Y Dios está trabajando en el torno. Dile a alguien por ahí hoy: mira, Dios está trabajando en el torno. No pienses que ya se olvidó de ti y de la obra que empezó en ti. Está trabajando en el torno. Y dice el verso 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aquí nos encontramos con una situación que puede pasar en cualquier taller, que algo que estabas haciendo se echa a perder. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en talleres. Algunos saben lo que quiero decir. Diferentes tipos de cosas que hacemos, no solo alfarería. Los que trabajan en mecánica, como mi hijo Daniel u otros, saben, cuando uno está trabajando en un taller o en un lugar donde requiere formar, poner cosas juntas, es terrible. Mi hijo me decía un día, mi hijo que es mecánico, Daniel: papá, mira, si yo pongo mal esta pieza ahora y luego monto todo el motor encima, después tengo que volver a desarmar todo el motor, ¿verdad, Daniel? Entonces tengo que hacerlo bien ahora, para que después no tenga que desmontar todo el motor de nuevo. Wow. Eso es en un taller de carrocería o de carros. Pero lo mismo se aplica a muchas cosas. A muchas cosas. Yo recuerdo cuando trabajaba de dibujante, de artista. Antes de ser pastor, yo era dibujante profesional. Y estaba haciendo un trabajo de publicidad, un arte para un advertisement, para un diseño de una compañía. Y igual, tenía que ir por etapas. Y si hacía mal el boceto, que le llamábamos el boceto, el arte inicial, se iba a dañar todo lo demás. Lo mismo se aplica a alguien que construye una casa, ¿verdad? Tiene que hacer que los blueprints, los planos, y poner bien la base de esa casa. En resumen, lo que quiero decirte es que a veces se puede echar a perder algo, pero eso no quiere decir que no se puede restaurar. ¿De qué estamos hablando esta semana? Restaurar. Y en este caso dice que la vasija que él hacía se echó a perder. Yo cuando era niño tuve una experiencia que me traumatizó, porque siempre que hablo de esto la tengo que mencionar. Y es que mi madre era muy amante de las vasijas. Ella le gustaba tener en la casa colgando plantas en vasijas. Me encanta verlas ahora, por eso me recuerda de ella. Pero también tenía en el porche o en el corredor de la casa, tenía otras vasijas, y en el jardín y por todo lado le gustaban las vasijas. En una ocasión ella salió y como yo era un niño travieso, créalo o no, quebré una vasija. Y entonces yo estaba sudando, preocupado, ahora cuando venga mamá. Y traté de taparla. Le hice ahí como un medio arreglo. La traté de juntar, la pieza que quedó crack, dañada, quebrada, taparla, le pasé pintura y qué sé yo. Y dije, ya, nada, papas, mamá no se va a dar cuenta.
Pero entra mamá y dice, para empezar, alguien movió mi vasija. Ella sabía exactamente en qué posición estaba. Y entonces al ver la movida, también se puso a inspeccionarla. Y además de que la movieron, alguien le pasó algo por encima. Y le pasa el dedo y se le cayó la pintura que yo le había puesto. Y se le vio la rajada ahí, la quebrada. Bueno, ya usted se imagina. Por un mes entero no podía salir de la casa, castigado. Y me quitaron la bola de fútbol, que fue con lo que quebré la vasija. Me la quitaron. Y yo le dije, mamá, ¿qué puedo hacer para como restituir lo que te hice? Mamá, ¿cómo puedo? Me dice, no, mi hijo, ya se echó a perder. Si yo le echo agua, se va a salir el agua. Hay que hacer mejor conseguir una vasija nueva. Porque yo no sé hacerlas. Entonces recuerdo que como por 3 años seguidos, en el Día de la Madre, siempre le compraba vasijas, como para quedar bien con ella. Pero eso me recuerda también cómo somos con Dios. Cuántas veces hemos pecado, caído, fallado delante de Dios y tratamos de taparlo, como hacía yo con la vasija de mamá. Tratamos de ocultarlo, no se va a dar cuenta, Dios no sabe, como que si Dios no supiera. O tratamos de ocultarlo de los demás, tal vez no de Dios, pero mi esposa o mi esposo no se va a dar cuenta. Mis hijos, mi familia, lo voy a tapar. Y la vasija está quebrada. Por fuera trato de tapar mi vida, de ponerle parches o ponerle cosas que hagan aparentar que la vasija que yo soy está entera y está bien cuando tiene daños. Y necesita ser hecha de nuevo. ¿Me está siguiendo lo que quiero decirte el día de hoy? Con lo que es restauración, con lo que es dejar que Dios trabaje en nosotros. Dice, él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. La otra cosa importante de esta experiencia es que él hizo una vasija nueva. Dios quiere hacerte nuevo. Dios no te quiere ver igual. Tú vas a ser la misma persona con el mismo nombre y el mismo apellido tal vez. En tu certificado de nacimiento va a decir José Matamoros o Ángel Rodríguez, lo que sea, pero el carácter, la persona interior va a ser nueva si vienes a Cristo. Esa es la diferencia. Es más, dice, no solo la hizo otra vez, sino que la hizo como le pareció mejor. Porque tampoco yo puedo esperar restauración de Dios a mi manera. Yo no puedo esperar que Dios me haga mejor persona poniéndole condiciones, diciéndole, Señor, yo quiero ser diferente en mi carácter. Pero tal vez Dios quiere cambiar más que mi carácter. Señor, yo quiero ser diferente en el manejo de mis finanzas, pero tal vez Dios quiere tratar con algo más que tus finanzas. Dios no quiere hacerlo a tu antojo. Dice que Él va a hacerla según le pareció a Él. Deja que Dios sea el que diga. Deja que Dios determine cómo quieres ser contigo la nueva vasija. Solamente dile, Señor, hazme otra vez. Hazme como tú quieras, no como yo quiero, como tú quieras. ¿Aceptarías ese reto? A algunos les daría miedo, ¿verdad? Yo he pensado en eso y le he dicho a personas, quisiera hacer una oración conmigo hoy, diciéndole a Dios, Dios, acepto que tú me moldes como tú quieras. Y créeme que hay personas que se han detenido, no han querido aceptar el reto, porque no es fácil dejarse moldear. Cuando yo era joven, como le he dicho, tenía un pastor, hermano Enrique, que ya pasó a la presencia del Señor, que un día me dijo algo que a mí me marcó, pero me marcó para bien. El pastor Enrique, en esa época yo estaba comenzando en las cosas de Dios, y me dice, José, tú eres un buen muchacho, veo potencial en ti, pero tienes que dejarte moldear. Y yo le dije, pero pastor, ¿cómo que tengo que dejarme moldear? ¿Qué quiere decir con eso?
Y él me decía, José, es que tú tienes tu forma de pensar, de ser. Siempre que yo te doy un consejo o alguien habla, veo que tú opinas como diciendo o dando a entender, es como yo pienso. Los demás están equivocados. Es mi manera de... ¿Ves? Entonces tú no te estás dejando moldear, no te estás dejando formar. Y él me enseñó mucho sobre ese aspecto, ese pastor, sobre el discipulado. Discipulado significa decirle a alguien por encima de mí, me someto. También aprendo, quiero aprender de ti, me voy a dejar moldear. Eso se aplica a la vida espiritual así como a otras áreas de la vida. A menos que tú estés dispuesto a dejarte moldear, no vas a poder llegar a donde quieres llegar. A un nivel profesional, pero más aún lo espiritual. Déjate moldear. No te resistas al moldeo de Dios, aunque sea difícil algunas veces. ¿Quién es el que restaura entonces? 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando como con el rostro descubierto y reflejándonos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Somos qué? Transformados. Eso es lo mismo que decir restaurados también. De gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. ¿Por la qué? Acción del Espíritu del Señor. ¿Quién es el que transforma entonces? El Espíritu Santo. El Señor Jesús físicamente no está, pero Él dijo, cuando yo me vaya viene el Consolador. Y el Espíritu Santo es el que hoy día actúa en la iglesia, se mueve entre el pueblo, es el que produce transformación en la vida de la gente como tú y yo. Es el que hace esa restauración. Pero fíjate que empieza diciendo el apóstol Pablo ahí que tenemos que primero mirarnos como en un espejo. Él usa esa ilustración. Cuando te vas al espejo en la mañana y te ves, como dicen popularmente, sin filtros, sin maquillaje si eres una dama, o sin apariencia, sin Photoshop, sin nada de eso. Cuando te ves en el espejo en la mañana, dices, ese soy yo. Ahora me peino y me arreglo y si me voy a postear en el Facebook o en una red social, busco mi mejor perfil. Pero en realidad en el espejo me veo lo que soy, quien soy, sin filtros, como dicen. Así queremos que Dios nos vea. Cuando vamos a su altar, a su presencia, Señor, aquí vengo, sin filtros. Tú de por sí ya me conoces. Dice, con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, Pablo dice ahí que la gloria del Señor se refleja, no la mía. Si yo me veo en el espejo, me decepciono a veces, ¿verdad? Porque a menos que seamos de esos muy egocéntricos que nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Pero generalmente nos decepcionamos de algo, nunca nos vemos perfectos, algo nos falta. Pero dice, es que nos vemos como en la gloria del Señor, transformados en la gloria de su imagen. Usted sabe que usted y yo fuimos creados a su imagen. Ahora no, allí es donde va el punto importante. Es que en realidad no es lo físico lo que importa. Lo que importa es esa imagen de Dios reflejada en nosotros. Entonces cuando te miras al espejo, pregúntate, ¿es la imagen de Dios reflejada en mí? ¿Qué es la imagen de Dios? Él no es un ser físico, pero Dios es un ser con atributos morales y cualidades que tú y yo debemos reflejar. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios es lealtad, fidelidad. Dios es justicia. Todas esas son cualidades o virtudes de la imagen de Dios que deben reflejarse en nosotros. Y esa transformación que sufre nuestro ser interior se va a reflejar
cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros. La religión no te va a cambiar, el Espíritu Santo sí. En el pasado, sobre todo en la Edad Media, habían muchos monasterios y todo eso, que la gente se iba a meter a esos monasterios y hacían toda clase de disciplinas espirituales, ayunos larguísimos, se golpeaban la espalda con látigos, penitencias de toda clase, y todavía seguían luchando con sus malos hábitos. ¿Por qué? Porque era por religión que estaban buscando ser restaurados, transformados, cambiados, sin entender que no necesitaban nada de eso. Necesitaban dejar que el Espíritu Santo trabajara en sus vidas, y entonces sí iban a ser transformados. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Por eso usted nos oirá hablar mucho en esta iglesia del mover del Espíritu de Dios. No en un sentido como tal vez algunos por ahí lo usan, de mover emocionalista, no. No de mover en pegar gritos y hacer cosas extravagantes, sino en el mover del Espíritu de Dios, en el cambio de las vidas, en el cambio del carácter, en el cambio de la persona interior, en el fruto que Dios quiere ver en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es el resultado de la restauración? Siempre en Corintios, Pablo, el apóstol, dice, 2 Corintios 5, 16, 17, un versículo que muchos saben de memoria, pero que hay que analizarlo y aplicarlo bien. Dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el versículo que sabemos bien, pero el contexto es importante. Y en el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios. ¿Ves quién lo hace? Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién nos reconcilió? Dios. Yo no podía, por mí misma o por mí mismo, no podía hacer esos cambios en mi vida. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ayer yo les decía a los hermanos en el retiro, en el campamento, que pensaran en palabras con la R, porque estábamos hablando de restauración. Y les decía que una palabra puede ser, además de restauración, redimido. Si eres restaurado, fuiste redimido. Otra palabra puede ser reivindicado, además de restaurado. Pero una palabra clave, y aquí la tengo, es reconciliado. Si eres restaurado, estás reconciliado. En los casos, por ejemplo, de personas que tienen adicciones y los mandan a un lugar a pasar un proceso de terapia, de desintoxicación de sus hábitos, de sus adicciones, no los van a dar por sanos, o no los van a dejar salir de la clínica hasta que el terapista o el médico o el consejero determine que esa persona está, ¿qué? Restaurada. Dicen ellos en su vocabulario: ya fue restaurado y puede volver a la sociedad. Ahora, el hecho de que salga del centro de atención o de la clínica no quiere decir que todo el mundo lo va a aceptar ya, ¿verdad? Cuando alguien ha pasado por adicciones, sobre todo, puede ser que diga: ya me gradué del programa, pero la familia va a estar todavía negativa quizás por cosas que les hizo. O puede ser que la sociedad también va a aplicar a un trabajo y tiene esa mancha en su récord. Van a haber consecuencias. Quiero decir, mi punto es, ser restaurado no implica que delante de la gente todo va a estar perfecto. Delante de Dios ha sido restaurado, pero delante de la gente todavía el proceso continúa. Ahí es donde se aplica la palabra reconciliación.
Para que haya reconciliación, tiene que pasar un proceso en el cual aquellos a quienes les hice daño entiendan que ya no soy el mismo o la misma y lleguen a pasar la página, por decirlo así, de lo que pasó en mi vida antes. Ahí es donde entonces ese verso 18, por eso dije, hay que analizarlo junto con el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el momento en que tú recibes a Cristo, instantáneamente eres una nueva criatura. ¿Sabes que sí? Pero también en ese momento se inicia el proceso hacia la reconciliación. Y ese no es instantáneo. Yo siempre como pastor y como consejero le tengo que decir a la gente, mira, tú eres perdonado, eres una nueva criatura delante de Dios, pero el proceso de reconciliación no es instantáneo. Y vivimos en una sociedad donde todo lo queremos instantáneo, ¿verdad? Café instantáneo, comida microondas. He tenido casos donde viene gente a recibir consejería matrimonial después de 20 años de problemas en la relación y me dicen, pastor, ¿cuánto va a durar la consejería? Lo quieren instantáneo también. No, es un proceso. La reconciliación toma un proceso. Y Dios nos encargó ese ministerio. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Nos toca ayudar a la gente a alcanzar reconciliación. Alcanzar salvación es conocer a Cristo. Pero reconciliación, ese proceso. Dice ahí que Él nos reconcilió. Dios ya te reconcilió, Dios. Pero la gente tal vez no. Y no siempre va a ser necesario. Reconciliación no va a querer que vayas, por ejemplo, un hombre o una mujer, porque puede darse de los dos lados. Un hombre o una mujer que ha sido agresivo o agresiva, abusivo hacia su pareja. No espere que venga a mí como pastor y consejero y que diga, está bien, pastor, yo acepto a Cristo. Dígale a mi esposa que mañana puedo ir de vuelta a la casa. No, lo siento mucho, pero vas a tener que esperar un tiempo y demostrar tu cambio. Suena duro, pero así es. Yo no quiero estar en las noticias como algunos pastores que he conocido que le han dicho a una esposa, sobre todo a una esposa, se ha dado esos casos. No, él es tu esposo, tienes que volver con él porque es tu esposo. 2 o 3 días pasa algo grave, y entonces ese pastor lo va a llamar el juez y le va a decir, ¿por qué usted le dijo a esa pareja eso? ¿Me está siguiendo? Tienes que tener cuidado con cómo interpretas y aplicas estos principios bíblicos. La restauración es real y Dios quiere restaurarte, pero tienes que dejar que Él trabaje contigo en ese proceso. Amén. Oremos. Padre, a ti nos acercamos, entendiendo que tú eres el mismo ayer y por los siglos y que tú eres quien hace cambios, restauras vidas, transformas corazones, cambias mentalidades que de otra manera no podrían ser cambiados. Por eso hoy vengo a ti, Señor, presentándote a cada persona que ha escuchado tu palabra hoy. Esa palabra es tuya. Penetra, Señor, en cada corazón. Haz tu obra redentora, haz tu obra transformadora, haz tu obra, Señor, de restauración en este día, en alguien que la necesita. Puede ser, Señor, restauración de un matrimonio. Puede ser restauración de un corazón herido por malas experiencias en la niñez, en la infancia. Puede ser, Señor, restauración de una vida que ha estado atada a las drogas, al alcohol, a vicios, a la promiscuidad sexual, a tantas cosas que el enemigo usa hoy para atar las vidas. Puede ser, Señor, restauración de alguien que quedó en bancarrota, perdió su trabajo, perdió su casa, perdió todo, porque no supo manejar sus finanzas también. Puede ser restauración en tantas cosas, pero la más importante de todas es la restauración del corazón contigo. Y esa solo tú la haces.
Ningún psicólogo la va a hacer. Ningún terapista la va a hacer. Es tu poder, es tu Espíritu Santo el que hace esa restauración. Y por eso te pido, Señor, que tú trabajes en quienes me han escuchado hoy, aquí en este lugar o en otros medios que están viendo este mensaje. Provoca, Señor, ahora mismo para empezar una actitud de humillación, para reconocer que necesitan restauración. Haz tu obra en ellos, Señor, o en ellas, en quien la necesite el día de hoy. Y si hay alguien aquí en este lugar, aquí mismo, que quisiera pasar al frente y decir: oren por mí, para que la restauración se termine, se complete, para que el proceso continúe. Quiero ser una vasija que puede ser hecha de nuevo. No me quiero quedar así. Aquí está el altar. Aquí está el altar. Aquí está el altar. Está abierto para que esa obra continúe en ti. No te dé pena, no te dé vergüenza, porque es Dios el que te está poniendo ese sentir. Y si lo necesitas en algún área en tu vida, este es el momento, este es el tiempo para que Dios complete su obra, procese lo que tenga que procesar. Vente al taller del alfarero. Vente al taller del alfarero. Vente al taller del alfarero ahora mismo. Y ahí donde estás, y me estás viendo en otro medio también, si puedes ir a un lugar privado, meterte al baño, lo que sea, habla con Dios. Y que el taller del alfarero haga su obra hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas. Gracias, Señor, por estas vidas. Voy a pedir a algunos de los ujieres, la pastora, que venga aquí y me ayuden a orar también por estos hermanos que han pasado al frente. Hermano Edwin, los caballeros, pastora, por las damas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ponemos ahora nuestras manos hacia ellos extendidas. Padre, cubrimos sus vidas. Son vasijas, Señor, que han tenido en algún momento quebraduras, pero que tú restauras, que tú completas tu obra en ellos. Hazla, Señor, ahora mismo, en tu nombre, Jesús. Yo lo creo. Espíritu Santo, ahora mismo, haz tu obra, la que solo tú sabes hacer. Espíritu Santo, haz tu obra en este lugar, en estas vidas, en estas personas, como lo has hecho conmigo y lo sigues haciendo conmigo. Yo mismo estoy en tu proceso todavía, Señor, pero entiendo que si no me suelto de ti, ese proceso va a estar bien. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo levanto tus manos, hermano, levantándolas simbólicamente, afirmando la obra de Dios completándose en ti ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo que llena y produce los cambios necesarios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo, créelo, afírmalo, decláralo. Tú completas tu obra en mí, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por estos varones también. Están aquí recibiendo de ti, por tu Espíritu Santo, recibiendo más llenura, recibiendo más, Señor, más de ti, permitiendo que el torno haga su obra de perfeccionamiento. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, completa tu obra en ellos. Gracias porque ellos han dispuesto su corazón. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Yo lo creo, Señor. Gracias, Señor, por tu hija que está aquí en el altar también. Oh, sí, nos unimos en fe junto con ella para declarar y afirmar el proceso en su vida. Hazlo, Señor. Tú conoces su casa, su familia, su necesidad. En este altar ella lo presenta y lo deja aquí porque tú eres quien ahora toma su necesidad. Declárelo, hermana. Dígalo: Señor, yo afirmo en mi vida tu obra, tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Bueno eres, mi Señor. Gracias, Señor, por tu hija. Levantamos delante de ti también ahora. Creemos en la obra tuya en ella, procesando lo que sea necesario. En ella, en su matrimonio, en su familia, en su casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por tu poder, Señor, transforma lo que sea necesario. Aleluya. Recibe de Él el día de hoy. Sí, Jesús.
sobre tu hija aquí en el altar. La levantamos delante de ti, leyendo en la obra tuya, sobre su casa, sobre su vida. Tú conoces su corazón, Señor. ¿Dónde está esa vasija? ¿En qué necesidad hay? Tú la tomas ahora. Tú escuchaste su corazón ya. Tú escuchaste su oración, y eso es lo importante. Solo ayúdale, Señor, a que ella asuma hoy el reto de dejarse moldear para la gloria tuya. Recibe de Él, recibe de Él. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, perfecciona su vida. Espíritu Santo, completa tu obra en ella. Espíritu Santo, de ti depende. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Necesita más de ti. Oh, cántalo, cántalo si lo sientes también ahora. Muévame dentro de mí, dile todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor, nos humillamos reconociendo que necesitamos más de ti. Necesita más de ti. Oh, sí, Señor. Amén. Y recibe de Él. Amén. Recibe de Él. Pueden sentarse, hermano.